confirmación, vos para entender que se va a dar una liquidación tenés que entender de que hay un giro de mercado en base a una anomalía. Y eso se ve con order flow. Si no estoy equivocado, pero yo lo veo así. Por ejemplo, antes de ver las confirmaciones en ATAS, me anticipo a ver si hay alguna anomalía o armonía en el mercado. En caso de que haya anomalía, sí se puede ya directamente operar. Bien. Ahí les voy a compartir pantalla. También un cachito. Estoy configurando unas cosas. Jere, ¿lo del avanzado es para cualquier instrumento o más que nada para Bitcoin? Como tal, vos lo puedes aplicar a cualquier instrumento, pero el ATAS es gratuito para criptos y donde más te va a servir es para Bitcoin. Realmente te va a servir para Bitcoin, porque Christian te lo enseña a aplicar en Bitcoin, información que él usa para Bitcoin. En ATA, en divisas, por ejemplo, va a tener que. La teoría es la misma, pero vas a tener que poner distintos parámetros y ahí ya me estás matando. De pedo sé configurar lo que manda Christian y ya en divisas me vuelvo loco. Además de que tenés que pagar mucho más. No es gratis divisas en Natas. Pero está buenísima la información porque te va a permitir entender teóricamente más sobre los mercados, entender mucho mejor la oferta y la demanda, la liquidez, y te va a dar herramientas mejores para operar Bitcoin. Es un complemento, porque vos en realidad seguís operando con lo que es lo básico, con las confirmaciones, con las 7 confirmaciones que tenemos en el curso pregrabado y que se nos enseña. Pero vas complementando. Por ejemplo, con las anomalías del order flow, que son 3, puedes ir complementando. Bueno, ahora cuando larguen el nuevo capítulo con el bookmap, con el mapa de liquidez, digamos, son distintas cosas que están buenas ponerles. Pero, como te digo, todo se complementa. No es que es una información aparte que te va a dar resultados aparte. No, no. Todo se complementa. Bueno, somos 21. Yo creo que ahí ya estamos. Voy a compartir pantalla. Una lástima que el mercado se haya ido para abajo, pues si no veíamos las confirmaciones en el momento y metíamos una operativa de venta para buscar un 1 a 10, un 1 a 13, hubiera estado hermoso. Pero la verdad, que se fue para abajo. Así que nos vamos a quedar con las ganas, me parece. Bien, ahí tendrán que estar viendo la pantalla. Confírmenme, porfa. Vale, igual acá yo la veo, así que. Bien. Sí, se ve perfecto. Tema de hoy. Miriam no está, ¿no? Conectada por las dudas, no, yo no Ya te la digo. puedo ver. Miriam. No, ninguna Miriam. Ok, listo, listo. Bien. ¿Joana había zafado de la clase de los PIB o había estado presente? Había estado presente después de 15 clases, ¿no? Sí, el 1, 2, 3, 4, El 1, 5. 2, 3, 4, 5. Salvaste la vida con eso. Sos un genio, querés. ¿Quiénes son los nuevos? Hay dos nuevos. Está Martín, está Ari. No, perdón, Dai. Gabriel es nuevo. Gabriel es nuevo. ¿No? ¿Joa? ¿Sí? ¿No? ¿Gabriel? No, ya tiene un par de días, pero no sé. Ah, no, porque si no, de última después explicamos el tema de Pips. El truquito. Vamos a explicarlo primero. Bien, Sí, porque capaz no lo vio él. sí. Tema Pips. Y acá presten atención porque es muy fácil. En el curso pregrabado está la teoría explicada, está cómo contar los Pips, pero le encontré la vuelta a una forma más fácil de poder contarlas. ¿Sí? En cualquier activo. O por lo menos en los que voy a mencionar ahora. Disculpen que no preste mucha atención hoy, pero tengo junta de propietarios del edificio, estoy con uno video acá y el otro. Sí, no pasa nada. No te preocupes que queda grabado. Bien. Si nosotros vamos a Google, y esperen que les comparto la pantalla entera porque no van a ver. Bien. Si nosotros nos vamos acá al querido Google y ponemos, por ejemplo, tips, divisas, y nos vamos a imágenes, nos podemos encontrar, por ejemplo, con esta imagen. Esta imagen la usaba todo el tiempo. Entonces, lo que se explica de la teoría es que
A partir de los decimales, digamos, vos tenés que elegir el cuarto, quinto decimal para contar los pips. Y hay una forma muy fácil de saber cuáles son los pips correspondientes para luego medirlos en el stop loss. Por ejemplo, esperen que voy a aceptar a una persona. Bien. Por ejemplo, nosotros vamos a usar Bitcoin de referencia. ¿Por qué? Porque Bitcoin, por ejemplo, hoy en día la cotización que tiene es de 56.774 Bitcoins. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá. BTC vale 56.700. Vamos a poner 800. Vamos a redondear ahí. ¿Ok? Ahora, en Bitcoin vamos a escribir que un pip es igual a un dólar. Un pip es igual a un dólar. ¿Qué significa esto? Si yo le quiero sumar, por ejemplo, al precio de Bitcoin actual, que tenemos el ejemplo acá 56.800, ¿cuánto sería sumarle un pip? ¿Cómo quedaría el precio? Más un pip. 801. Exacto, 801. Quería 801 porque en Bitcoin un pip es igual a un dólar. Y esto es consecutivo. Por ejemplo, como eso es un pip, está fea la fecha esa. Vamos a hacerlo bien. Como eso es un pip, a ver, díganme, ¿esto qué vendría a ser? El de la izquierda. 10 pips. Exactamente. Y si ese son 10 pips, este son 100 pips. Tenemos después 1000 pips y tenemos 10.000 pips. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos perfecto hasta ahí. Bien. Ahora, nosotros en Bitcoin es fácil, porque es tan simple como decir, bueno, si el precio está en 56.800 y quiero meter una posición de venta con un stop loss de 200 pips, ¿cuánto le vamos a dejar? ¿A dónde tendrá que estar posicionado el stop loss? Si nosotros abrimos en 56.800. Tendría que estar posicionado en ahí leí 57.000. Exactamente. ¿Por qué? 56.800 más 200 pips da 57.000. Entonces lo posicionarías, bueno, ahí te dice stop 200, es más fácil. Muy simple, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos en otras divisas? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en eurodólar? Eurodólar es un poquito más quilombo. ¿Por qué? Porque vos tenés que es 1. Vamos a poner 10330. Pero hay una forma muy, pero muy fácil de contar pips. Y es muy simple. Tenés que contar del 1 al 5. Tenés 1, 2. Para que le voy a poner fechita si ves. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto equivale a un pip. El de la izquierda equivale a 10. El de la izquierda equivale a 100, 1000, 10.000. ¿Se entiende? Muy simple. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un pip. Por ende, estamos en una posición de compra y mandan una señal al canal que dice, vamos a dejarle, esperen que voy a poner la lista, esta donde vamos a entrar a la compra y esta donde vamos a entrar el stop loss. Este sería el stop loss, ¿ok? Entonces, si el nivel de precio está acá, nosotros abrimos la operativa acá y ponele en Marce, en el canal de señales nos dicen operativa de eurodólar, vamos a dejarle 30 pips de stop loss. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría el stop loss? Nosotros dijimos que este es un pip. Este son 10, 100, 1000 y 10.000.
En la segunda. Sería 10.03. 10.03. Exactamente. Y esto aplica para todo. Muy simple. Es mucho más fácil. O sea, vos en el pregrabado tenés la teoría, pero es mucho más fácil contarlo así. Te vas bueno, en este caso, el USDCAT es lo mismo, porque es lo mismo decimales contra el 5 y termina siendo el mismo. Si te vas a, por ejemplo, ¿cómo era el que operan ustedes con el JPI? ¿Que les gusta operar a ustedes? USD JPI era, ¿no? El que mencionaron la otra vez. USDJP. Bueno, USD JPI. Vamos con lo mismo. Acá el precio, vamos a ponerle 143.227. Simple. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto es un pip. 10, 100, 1000 y 10.000. Y esto aplica para todas las divisas, aplica para Bitcoin, obviamente. Aplica para el oro lo mismo. Fíjense, tenés, vamos a poner 2500 punto, bueno, coma. Vamos a poner así. Aplica para lo mismo. Vos tenés 1, 2, 3, 4. El quinto es un pip, 10, 100, 1000, 10.000. Muy simple, ¿ok? Repasito breve, pero está bueno para los nuevos que ya sepan contar pips de una manera más rápida y que no se hagan tanto quilombo. ¿Ok? Siempre contás el quinto, es un pip y de ahí vas restando o sumando. Pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. El oro, faltó Jerez. No, El oro no, fue el último. el último fue. Lo mostré recién. Bien, ahí puso marca. Perdón, me distraje. No. Te vas a tener que ir a la sesión. Atendí un mensaje justo. Bien, vamos a lo que vinimos. Corroboramos que en Ethereum fuera así. No lo corroboramos, debe ser lo mismo. No lo Vos, Agus, corroboramos que operás Ethereum. porque... ¿Quién opera Ethereum? Agustín, mi hermano, opera Ethereum. Ahí va, Agus, corroborátelo. ¿Es lo mismo en Ethereum? O sea, un pip sería... para... ¿Qué Por decimos? Ethereum no lo corroboramos, es verdad. Porque esto es una manía mía que se me ocurrió a mí mientras estaba en un momento de inspiración. Hay que patentarla. Sí, hay que patentarla. 1, 2, 3, 4, quinto. Este sería un pip. ¿Estamos en lo cierto, Agus? ¿O le estoy errando? No aplica acá la regla de Jere. Aquí sí. El Ethereum es igual que el oro. Ahí está, es lo mismo. El Ethereum es igual que el oro. Ahí tenés. Este es un pip. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Se le corta. Se le cortó, ¿no? Pero sí, es igual, dijo que sí. Bueno. Una consulta ya que estamos con Ethereum. ¿Puede ser que sea el mismo gráfico que Bitcoin, Ethereum? Porque lo veo muy similar en algunas partes. Saquen captura mental y miren esto. Está parecido. Es que se mueve muy parecido, sí. Bitcoin, la criptomoneda madre. Va para arriba, todas van para arriba. Va para abajo, todas van para abajo, salvo algunas excepciones. Ethereum es lo mismo, literalmente es lo mismo. Con alguna que otra diferencia, pero sí es lo mismo. Bien. Tema PIFs, quedó claro, ninguna pregunta, nada. Ya pasamos al otro. Bien. Sentadísimo. Temas confirmaciones. ¿Qué son las confirmaciones? Porque nosotros como trader no tenemos la capacidad de poder predecir todos los movimientos del mercado, no podemos decidir ni saber en todo momento hacia dónde va a ir el precio, porque el mercado se mueve en base a sentimientos, en base a los millones de traders que están operando, comprando y vendiendo en todo momento, donde la gran mayoría, los retail, el 90 y tanto por ciento, no sabe gestionar correctamente ni su estrategia, ni su capital, ni sus emociones. Entonces, en base a eso, la gran mayoría suele cometer errores de comprar en cualquier lado, vender en cualquier lado, ¿sí? O tal vez gestiona bien su capital, gestiona bien sus estrategias, pero no tiene en cuenta aspectos como las liquidaciones, la liquidez, las instituciones, las manipulaciones en el mercado. Digamos, no tiene en cuenta realmente cómo funciona el mercado. Porque el mercado
no funciona porque hay un doble piso y se va para abajo. El mercado no funciona porque tenés un hombro, cabeza, hombro y el mercado dice, hombro, cabeza, hombro, lo respetamos y vamos para abajo. No, estas figuras a veces funcionan porque la gente las ve y mete una gran cantidad de operativas capaces de mover el mercado, que en realidad es mentira, porque si esta figura funciona es porque los market makers permiten a los minoristas y influencian el precio para que vaya a ese lugar. ¿Por qué? Porque si perdieran todo el tiempo, no existiría el mercado, nadie quisiera invertir. Entonces, nosotros sabemos que tenemos varias clases de traders. Tenemos los pececitos, que están abajo en la cadena alimenticia. Tenemos arriba. ¿Qué tenemos arriba? Tiburones, Los tiburones. Arriba ballenas. tenemos las ballenas. Y arriba tenemos el kraken, megalodón. Pero bueno, es lo mismo que las instituciones. Un poquito más alto. Pero al fin y al cabo cumplen el mismo rol. Bien. Los pececitos que en función cumplen son básicamente el 90 y pico % de los traders. Son básicamente los que operan justamente por estos patrones, los que operan por la gran mayoría de videos de YouTube. Es básicamente gente que no tiene tanta experiencia y que, si bien a veces ganan, la gran mayoría del tiempo lo único que hacen es darnos liquidez. ¿Qué significa? Nos dan sus posiciones. Se posicionan de una forma errónea, donde terminan perdiendo su dinero y eso nos favorece a nosotros para poder operar. Digo nosotros por la forma de operar. Nosotros teóricamente somos peces, somos retail, porque no tenemos la capacidad para mover los mercados. En la teoría. Pero operamos como lo hacen los tiburones y las ballenas. ¿Por qué? Porque luego tenemos a los tiburones. Los tiburones son personas que sí tienen la capacidad, digo personas, pero pueden ser también alguna institución chica, que tiene la capacidad para mover el mercado, pero poquito, que lo pueden mover algunos pips, unos poquitos pips. También los tiburones los puedes encontrar en distintas criptomonedas que pumpean el precio. ¿Alguna vez escucharon de pumpear una criptomoneda? Significa básicamente que hay ciertas personas con cierto capital que son capaces de manipular algunas criptomonedas que no tengan tanta capitalización. Básicamente que no se necesite tanto dinero para poder moverlo. ¿Ok? Los tiburones básicamente se encargan de comer los pececitos. ¿Sí? No operan en cualquier lado, operan cuando hay liquidez, operan cuando tienen la capacidad de poder mover un poco el precio y comerse a los pececitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tiburones tienen un capital bastante grande y decente que no pueden comprar en cualquier lugar, porque necesitan justamente de la liquidez, es decir, de que muchos pececitos estén reunidos en un mismo nivel de precios para quedarse con todas sus órdenes, una vez que pierden. Y luego tenemos las ballenas, que básicamente cumplen la misma función que los tiburones, pero a una escala mucho más grande. Son capaces, o mejor dicho, son los encargados de generar las tendencias y de decir a dónde va el precio. Si el precio está subiendo, es porque el market maker, en este caso las ballenas, lo decidió. Si no, no va a suceder así. ¿Sí? El precio siempre va a donde ellos quieren. Nuestra tarea, gracias a lo que nos enseña Cristian, es colarnos con los tiburones y las ballenas. Básicamente, aprovecharnos de que ellos manipulen el precio, de que coman a los pececitos, ¿sí? Y que cuando todos los pececitos estén perdiendo sus operativas, que estén saltando sus stop loss y que haya una gran capitalización para que un tiburón o una ballena pueda completar sus órdenes y mover el precio a donde él quiera con el fin de ganar dinero, ahí nos metemos nosotros. Nos metemos en el momento donde va a comenzar una nueva tendencia. Y a esto me refiero con una tendencia puede ser tanto diaria, mensual, semanal, como puede ser una tendencia de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. ¿Ok? Dependiendo de la temporalidad, va a variar la liquidez, es decir, la cantidad de dinero que haya en un lugar, y en base a eso vas a tener un movimiento más grande o más chico. Pero en resumen, si ven nosotros, nuestra tarea es buscar lugares para comprar y vender, tenemos algo llamado confirmaciones, que nos dan la pauta de que hay un tiburón o una ballena operando, manipulando y que está haciendo a la gente perder plata.
Y cuando las confirmaciones nos indican que es el momento de comprar o vender, nos metemos junto a estos tiburones y ballenas. Básicamente, somos inteligentes. Nos colamos donde está el dinero, no donde se pierde. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo esto, ya entendemos cuál es nuestra posición y lo que tenemos que buscar en el mercado. ¿Vamos a operar en cualquier lugar? No. ¿Vamos a operar donde todos operan? Tampoco. ¿Vamos a operar porque vimos un patrón hombro, cabeza, hombro? No. Pero sí lo vamos a tener en cuenta. Porque en base a eso vamos a intentar entender dónde pueden llegar a estar los stop loss de los minoristas para cazarlos, para esperar que todas sus órdenes se liquiden y luego entrar nosotros. Esa es nuestra tarea. Bueno, Jere, ¿cómo podemos hacer esta tarea? En base a las confirmaciones que Cristian nos enseña. Vamos a plantear un escenario. Bien. Y vamos a plantearlo así. Vamos a plantear una comprita. Nosotros luego de analizar el mercado tenemos entendido que este cuadrado, este rectángulo verde es una zona de liquidez. Es una zona donde va a haber gente que va a estar poniendo su capital. Que va a haber gente que va a estar posicionándose y poniendo una gran cantidad de órdenes a la espera de ser ejecutadas. Bueno, Jere, entonces si el precio llega acá, mando la compra. No. Porque si el precio llega y vos ya dejás una orden límite, por ejemplo, tal que así, ¿vos qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en este punto? Estás dejando por sentado a los market makers que te vas a abrir en una compra acá, que vas a posicionar tu stop loss en este punto, y así es más fácil poder localizarte y más fácil comerte. Porque vos estás, imagínense lo siguiente, hay un asesino corriendo en la calle y vos levantás los brazos y decís, acá estoy. ¿Se entiende? Y entonces el asesino, ¿qué va a hacer? Va ahí y te va a ir a matar. Acá funciona lo mismo. El que pone las órdenes límites sin entender lo que verdaderamente está sucediendo en el momento con la oferta, la demanda y las liquidaciones, es carne para el tiburón. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para ser efectivos y que no nos toquen los stop loss? Bien. Primera confirmación de todas. Si el precio está acá arriba, no vas a comprar. Si el precio baja hasta acá, tampoco vas a comprar. ¿Cuál es la primera confirmación de todas? Que el precio llega a la zona operativa. Una vez que el precio llega a la zona operativa, estamos en un lugar donde nos interesa comprar. Ok, ¿vamos a comprar? No. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo llegó el precio a esa zona. ¿El precio llegó con decisión? ¿Llegó con volatilidad? ¿O llegó, por ejemplo, así? Y esto es muy importante y a veces veo que algunos no lo tienen en cuenta. Porque ustedes tienen que entender que la liquidez, es decir, el dinero, es como un imán. Donde hay dinero, el mercado va a ir. Entonces, nosotros disponemos de una zona donde hay dinero. Pero si el mercado llega sin volatilidad, es decir, sin fuerza, sin rapidez, sin intención de esa zona, ¿hay dinero ahí o no hay dinero ahí? No hay dinero, porque está llegando débil. No está llegando con intención. No está llegando con ganas a la zona. Entonces podemos interpretar de que en esta zona no hay liquidez. Ahora bien, si el precio llega con volatilidad a la zona, nos está indicando de que acá hay un gran atractivo y de que por algo el precio está llegando ahí. Entonces, primera confirmación, que el precio llegue a la zona operativa. Voy a bajar un poquito acá. Por las dudas, Jere, para que sepas nada más, de rato se te borra la imagen. Ah, no me la contés. De ratito Compu. desapareces. ¿Compu? O sea, ¿de esto? No, de la imagen tuya. Sí. Ah, vos. mi cara. Sí. Ah, sí, puede ser. No pasa nada. ¿Qué ejemplo? No sé qué ejemplo hay. Bueno, Estabas poniendo. Ah, bien.
Calculo que ahora es el de los pececitos. La del asesino. Ah, era así. Es para que quede claro. Bien, primera confirmación que el precio llega a la zona operativa. Entonces dijimos que es importante que el precio llegue, pues si no, no vamos a comprar en cualquier lado. Pero también tenemos una segunda confirmación que nos indica de que hay un interés de que el precio llegue realmente ahí, diciéndonos que hay liquidez. Entonces, que el precio llegue con volatilidad. Bien. ¿Qué me refiero con volatilidad? Si nosotros tenemos las EMAs, las medias móviles, y las activamos, las voy a activar acá, fíjense. Acá las medias móviles, igual esto está en el pregrabado, lo van a tener más claro ahí. Yo la idea de las confirmaciones me gusta darla más desde el punto técnico y teórico de lo que es la liquidez, más que la aplicación. Porque la aplicación es más práctica que otra cosa. Pero bueno. Resumiendo la teoría, si las medias móviles están muy juntas, no hay volatilidad. Fíjense en este punto. Fíjense en este otro punto. Ven que están... Bueno, lo borro porque se ve amarillo, pero ven que está cerca, están pegadas las medias móviles, entonces eso significa que no hay volatilidad. Ahora, fíjense esto. Las medias móviles están recontra separadas. Eso significa que hay volatilidad. Es una de las formas de ver volatilidad. Las puedes ver en base a acción de precio, las puedes ver con las bandas de Bollinger, pero la más rápida y más intuitiva visualmente son las medias móviles, que la configuración está en el grupo, la pasaron hace un rato. Bien. Jere, ¿en qué temporalidad tengo que ver que las medias móviles estén separadas para saber que el precio está llegando con volatilidad? 15 minutos. En Bitcoin, 15 minutos. ¿Ok? En divisas y en oro se empiezan a cambiar las temporalidades por temporalidades mucho más altas, pero en Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin porque en el pregrabado está así, va a ser más fácil de entender. En Bitcoin, en 15 minutos vamos a ver que llegue con volatilidad. Es decir, que llega así. De hecho, fíjense que acá el precio llegó a una zona operativa, tocó una zona operativa, y fíjense que en 15 minutos llegó con volatilidad. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo esto, dijimos, primera confirmación que el precio llega a la zona operativa. Segunda confirmación que el precio llegue con volatilidad. Excelente. ¿Quién más tiene que presentarse, Jere? Nosotros tenemos una herramienta llamada RSI, que es básicamente esto, que... Esperen que aceptó a alguien. Bien. Es básicamente una herramienta que nos indica cuando hay sobrecompra, cuando hay sobreventa, cuando hay convergencia y cuando hay divergencia. Primero y principal, ¿el precio llegó a la zona operativa? Bien, llegó con volatilidad, excelente. ¿Qué hay que fijarnos nosotros? Que en 15 minutos haya o una sobrecompra, en el caso de una venta, o una sobreventa, en el caso de la compra. Es decir, en este caso que queremos comprar, necesitamos que haya una sobreventa. Bueno, Jere, ¿cómo me doy cuenta que hay una sobreventa? En el RSI tenés tres niveles. 70, que es el punto de arriba del todo, el del medio, que es el 50, y el de abajo, que es el 30. Sobreventa es cuando la línea está violeta, sobrepasa la línea del 30 y se plasma en estos lugares de acá abajo. Sobrecompra es viceversa, cuando el precio supera. Fíjense en este caso que tenemos una sobrecompra en el precio. ¿Ven cómo la línea violeta supera, en este caso, el 70 del RSI y tenemos sobrecompra? Bien. Entonces, esa es la tercera confirmación. Nosotros tenemos que ver que cuando el precio llegue a la zona, llegue con volatilidad, en 15 minutos tenemos que estar atentos a que haya una sobreventa en este caso. Sí. ¿Alguien abrió el micrófono para preguntar o lo abrió? No, me estaba apresurando porque ahora venía la parte de divergencia, ¿no? Sí. No, en realidad. Faltan unas cosas. Bien. 1, 2 y 3. Que el precio llegue con sobreventa barra sobrecompra. En este caso, como es compra, tiene que llegar con sobreventa. Bien. Bien, Jerem. 15 minutos. Se está cumpliendo todas las confirmaciones. ¿Qué más tengo que ver? El volumen. Si bien la herramienta de volumen
como tal no te da información tan exacta, porque la realidad es que también está manipulado, a nosotros nos sirve muchísimo para entender lo que está sucediendo en el momento. El volumen, independientemente de si sea verde o rojo, yo lo tengo en negro porque lo tengo así, porque como les digo, no importa el color, sino importa el volumen que hay en esa vela. ¿Por qué? Porque ahora viene el momento de buscar un volumen de parada. Nosotros dijimos que vamos a cazar las órdenes de los pececitos, pero para que las órdenes de los pececitos se ejecuten, el precio justamente tiene que llegar y ejecutarlas. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de órdenes que fueron ejecutadas? Por el volumen. Si el precio llegó a la zona, llegó con sobreventa y nos dio volumen, significa que se ejecutaron una gran cantidad de operativas. Y miren esto. Está el claro ejemplo acá. 15 minutos. Mercado con volatilidad. Llegó a la zona operativa, porque acá hay una zona. Llegó a la zona operativa y fíjense, cuando toca la zona operativa, en este caso es una mecha, a veces no la deja. Pero miren esto. Tenemos sobre compra en este caso y tenemos esta vela que nos da este volumen de acá. Eso significa que nos dio un volumen de parada. Si nos da un volumen así chiquito como esto, no cuenta. Tiene que ser un volumen fuerte, un volumen que destaque. Fíjate que no fue más alto que esto, pero sí destacó. Un volumen que destaque. Esto nos da la pauta del volumen de parada. Y el volumen de parada lo que nos indica es que se están ejecutando órdenes en ese punto. Ahora, esa es la cuarta confirmación. Que el precio nos dé volumen de parada. Jerem, ¿por qué es importante que nos dé volumen de parada? ¿Puedo entrar en el volumen de parada? No. Porque nosotros al operar liquidaciones, nosotros operamos contra tendencia. Cuando el precio está subiendo una locura, porque se está comiendo todas las órdenes de venta, nosotros vamos a entrar en el punto justo en la venta. Y el volumen de operar lo que nos indica de que el precio se frenó y de que bajó un poco con la volatilidad. Es decir que se empezaron a ejecutar las órdenes. ¿Qué significa el volumen de parada? Básicamente de que las órdenes se ejecutaron tal que así. Poniendo sus stop loss acá, o donde los vayan a poner, pero básicamente nos deja sus stop loss ahí. Entonces, el volumen de parada lo que nos indica es que se ejecutaron las órdenes y que los stop loss están en bandeja de plata para que el market maker los manipule, se los coma y luego entramos nosotros. Entonces, el precio llegó a la zona con volatilidad, nos dio volumen de parada. ¿Y ahora qué vamos a esperar? El patrón de retroceso. El patrón de retroceso nos indica justamente que a partir del volumen de parada y donde se ejecutaron las órdenes, se hizo el movimiento al alza. En este caso que es una compra. Se hizo el movimiento al alza. Porque los market makers permitieron de que se activen las órdenes minoristas. Se activaron 1000 órdenes de Bitcoin acá, es decir, 1000 Bitcoin fueron comprados. Hizo un movimiento del precio. Y ahora vamos a esperar el bendito patrón de reversión, que es el rompimiento de ese mínimo para buscar los stop loss. Vamos a marcarlo así. Vamos a ponerlo en un color verde. No. Rosa. Para que resalte. Nosotros esperamos el bendito patrón de reversión. ¿Por qué? Porque a partir de que el volumen de parada nos dio a entender que había órdenes ejecutadas tal que así y hubo una reacción del precio, vamos a esperar que se manipule el precio para venir a cazar los stop loss que se encuentran debajo de ese último mínimo, en este caso que es una compra, que se generó. Entonces, volumen de parada y frenada del precio. O sea, volumen de parada indicando que el precio se frena. Sí. Bueno, volumen de parada indicando que el precio se frena. Ahora bien, y acá
Presten atención porque es importantísimo. Cuando el precio se frena, y esto es un tip, y lo vamos a ver en el claro ejemplo de la venta, así lo vemos más plasmado. En 15 minutos tenemos el mercado sobrevendido, con volumen y el precio se frenó. ¿Ven cómo empezó a hacer el patrón acá? Nosotros, ¿qué tendríamos que esperar ahora mismo? Que esto haga así. Que venga y liquida acá. Pero, a partir de este punto, vamos a entender que el mercado fractal. Entonces, si bajamos a 5 minutos, ¿qué nos vamos a encontrar? Con un mercado sobrevendido. Y fíjense, importante, nos dio un volumen de parada. Lo ven acá, gigantesco. Y generó el patrón. Es decir, se frenó el precio. 3 minutos. Sobrecompra, volumen de parada. Y esto mírenlo cuando el precio se frena. Es importante que lo hagan. 1 minuto, mucha sobrecompra y volumen de parada. Entonces, ahora, el precio, fíjense que en 15 ya salió de lo que vendría a ser la sobrecompra. ¿Qué vamos a esperar? La bendita divergencia. La quinta confirmación es básicamente entender que el precio empezó a liquidar. ¿Cómo entendemos eso? Buscando la divergencia. Toma agua, Jere. Sí, eso estaba por decir, que me estoy por parar porque toda la voz toda me metí como un montón. Toma agua. ¿Qué dije? Buscar la divergencia. No, que de paso quiero decir, porque hay un par de chicos nuevos y que se queden tranquilos, que no se asusten, que probablemente no estén entendiendo nada de nada, pero tranqui, que todo esto lo van a ir comprendiendo cada vez más a medida que vayan viendo los videos. Justo está Matías que ingresó hoy, así que está súper desde cero, pero bueno, quiero avisarle que se quede tranquilo, que hay que no seguramente no esté entendiendo. Bueno, ahí está Sebas también. Y la idea de este Zoom era hacerlos cagar del miedo. A ver si tienen lo necesario. Mentira. Porque no quiero que se asusten. La idea de explicar las confirmaciones así, yo sé que no las van a entender ahora y que les va a llevar un tiempo, pero la idea es que de acá salgan a estudiar, a ver el pregrabado, se van a dar cuenta que va a también estar explicado y lo van a entender tal vez mejor, pero la idea es que una vez que lo vean en el pregrabado puedan volver a la clase grabada a entender el concepto, a entender el porqué de las confirmaciones. Porque está bien que nosotros podemos buscar todos estos patrones, podemos buscar las divergencias, podemos buscar el volumen de parada, la sobrecompra, pero también hay que entender por qué sucede. Si no entendemos qué es lo que está sucediendo, no nos va a dar una diferencia significativa a la hora de operar. Cristian, Jere, tengo una consulta. Sí. Iba justamente al ejemplo que te consulté de Cristian, por eso me confundí el nombre ahí. Sí. ¿Te acordás que te comenté que Cristian da la clase pero con la confirmación en MACD? Sí. Vos preferís utilizar el volumen. Al momento de hacer la confirmación, ¿es igual a tener en cuenta el MACD o preferís, digamos, que tengamos en cuenta el volumen? Te iba a preguntar porque vos sabes que no hace un montón que no veo las confirmaciones. ¿Vos te referías al MACD cuando explica la estrategia 15 segundos? Sí, exactamente. En realidad, claro, en 15 segundos, sí. Bien. En 15 segundos es un mundo aparte. Son distintas las cosas que tenés que buscar. Se complementa a esta estrategia y ahora te muestro cómo. Pero en sí el volumen sí es importante. Porque el volumen, hay dos volúmenes que nos interesan. El volumen de parada, que es donde el precio se frena, y el volumen de entrada, que es la última confirmación donde gatillamos. Ese volumen nos indica de que se comieron los stop loss y que le vamos a entrar. ¿Cómo se complementa en 15 segundos? Por ejemplo, una vez que viste en un minuto que existió esa liquidación, puedes bajar a 15 segundos, ver el cruce del MACD
ver el cruce de las medias móviles para estar más seguro de que ya empezó esa etapa bajista, en este caso que es una venta, para ahí meter recién la venta a mercado. Claro, porque el MACD también va haciendo la divergencia, igual que el RSI. El MACD va a ir haciendo la divergencia porque es un... algorítmicamente funciona igual que el RSI, con distintos parámetros, pero al fin y al cabo funciona de la misma forma, indicando una especie de sobrecompra y sobreventa. Que en realidad lo que te da el MACD es un momentum del precio, donde si hay divergencia en el momentum del precio, indica este agotamiento, lo puedes ver de esa forma. Nosotros, al implementarlo con teoría de liquidez y al implementarlo por cómo se manejan los mercados, lo entendemos por las liquidaciones, ¿ok? Pero sí, yo, por ejemplo, no uso 15 segundos. A partir de en un minuto el volumen de entrada yo ya le entro, pero es válido entrar en 15 segundos también, o hasta en 5. En 5 no tanto, porque es medio complicado, necesita más experiencia, pero en 15 sí. Es como que te da una certeza. ¿Por qué? Porque vos no podés pasar de 15 minutos a 15 segundos si, por ejemplo, en 5 minutos no hay sobrecompra, si en 3 minutos no hay sobrecompra, si en un minuto no hay sobrecompra. No tiene un sentido lógico. Porque Eso no va más con el tema de lo que es fractalidad. ¿Cómo? No es como que las confirmaciones en los periodos más chicos, al ser fractal el mercado, no te va confirmando, digamos, en periodos más chicos lo que va a suceder en periodos más grandes. Claro, por eso fractalidad, pero si por ejemplo vos en 15 minutos empieza a haber una sobrecompra, nosotros la entrada la buscamos de scalper, la buscamos en temporalidades muy bajas porque buscamos ver el punto exacto de liquidación. Pero si vos, por ejemplo, en 15 minutos empezaste a ver la sobrecompra, pero en 5, 3 y 1 minuto todavía no tenés una sobrecompra y en 15 minutos tenés el cruce del MACD y el cruce de las EMAs, es bastante más probable que te liquide, porque vos tenés que ir viendo las temporalidades altas para después bajar. Es decir, tenés que O ver sea que algo justo se te cortó una palabra que dijiste. Es probable que te liquide, que que siga te... subiendo. ¿Por qué? Porque vos para entender que está liquidando, tiene que existir una divergencia que se va a dar a partir de la sobrecompra. Capaz que en 15 segundos te está dando el cruce del MACD de las EMAs, pero es un falso cruce. ¿Por qué? Porque tal vez en 5 minutos ni siquiera está sobrecomprado. ¿Se entiende? Entonces vos para bajar de temporalidad, sí o sí tenés que plantearte primero en 15 minutos cómo está el precio. En 15 minutos, ¿está válido el precio como para decir bajo de temporalidad 5? Sí, no. ¿Está? Perfecto, bajamos. Bajamos a 5 minutos. En 5 minutos, ¿hay sobrecompra? Sí, no. ¿Está en zona de liquidación? Sí, no. Si está en lo correcto, bajamos a 3. En 3 minutos está en sobrecompra y está dando divergencia, sí. Bajamos a 1. Y ahí buscamos en la entrada. Pero bueno, paciencia. Vamos a terminar Jerez, y después aplicamos con lo otro. Sí. ¿y en qué temporalidad el patrón de reversión? Esa parte es la que más me cuesta encontrar a cómo va a seguir, ¿no es cierto? Encontrar qué dirección va a tomar el precio. O sea, saber ver el patrón de reversión. Eso es lo que más me cuesta. Bien, fractalidad. En 15 minutos se va a dar el patrón. En 5 minutos se va a dar el patrón. En 3 se va a dar el patrón. Y en 1 minuto se va a dar el patrón. En todas se va a dar el patrón. ¿Por qué? Porque en 15 minutos vos capaz que lo ves así. Y en 1 minuto lo ves así. ¿Cómo saber dónde ver el patrón y cómo ir bajando de temporalidades? Muy sencillo. Nosotros dijimos que la quinta es buscar la divergencia. En este escenario, nosotros tenemos todo planteado para buscar la divergencia y fíjate que el precio tiende a subir. Vamos a ver qué hace. Si el precio supera, en este caso, este máximo, nosotros nos tenemos que cerciorar que en 15 minutos empieza a estar sobrecomprado. En el caso de que en 15 minutos esté sobrecomprado, vamos a bajar a 5 minutos. El patrón, fíjate que lo vas a seguir teniendo igual, con distintas velas, tal vez con una estructura un poquito más marcada, pero va a seguir existiendo igual por la fractalidad. Una vez que bajamos de 15, fíjate, yo en 15 había puesto la línea en el punto máximo del pico del RSI. Fíjate que en 5 minutos es más alto el pico. Bueno. ¿Qué vamos a esperar? Que el precio superando este máximo empieza a estar sobrecomprado. Si empieza a estar sobrecomprado,
nos da la pauta para bajar a 3 minutos. Bajamos a 3 minutos. Fíjate que más alto todavía el piquito. Es decir, mientras más alto el pico, más probabilidad es que te dé una divergencia. ¿Qué vamos a esperar en 3 minutos? Que el precio empiece a estar sobrecomprado. Porque capaz que en 5 minutos lo está, pero en 3 minutos no. Fíjate que en 3 minutos la estructura es muy parecida. El patrón de retroceso te lo está dando. Y una vez que tenemos sobrecompra, en 3 minutos, vamos a ir a 1 minuto. Fíjate que la línea continúa, nada más que con una fractalidad distinta. ¿Ok? Ahora, en 1 minuto, tenemos el pico acá arriba, perdonen. Y acá es donde vamos a buscar la entrada. Obviamente, perdón que se me salteó. Si nosotros vemos que en 5 minutos superó el máximo y el pico de sobrecompra es más alto que el anterior, ya en 5 minutos te está diciendo que está rompiendo la divergencia. Es decir, que si el precio sigue haciendo máximos y el RSI sigue haciendo máximos, no hay divergencia. Como el caso acá, fíjate. Había un piquito acá de sobrecompra y el precio retrocedió. Fíjate que el precio empezó a subir, pero en el momento que rompió este máximo, el pico de sobreventa, de sobrecompra, estaba muchísimo más alto que este pico. Y nos da una convergencia. Nos da una convergencia. Precio más alto, RSI más alto. Nosotros buscamos lo contrario, divergencia. Si vos ves que en 5 minutos ya la está rompiendo, no te vayas a buscar la entrada, porque ya la rompió en temporalidad alta, significa que la va a romper en temporalidad baja. Entonces, la divergencia nosotros vamos a buscar que el precio genere un nuevo máximo, que liquide los stop loss, pero que el RSI esté por debajo del último pico. Es decir, dijimos, bueno, hicimos todo el paso en 1 minuto, tendríamos que buscar que el precio haga esto, ¿sí? Línea roja, que el precio llegue, por ejemplo, hasta este punto, ¿sí? Fíjense, patrón de retroceso, tenemos un nuevo máximo. Claro, hacen la triangulación ahí. Claro, los 2 puntitos del máximo, pero lo solo que tenemos que buscar es que el pico fíjate con el pico, y tenemos que buscar que la sobrecompra se dé, por ejemplo, vamos ahí, ¿ves? Picos más bajos en el RSI, picos más altos en el precio. Jere, ¿puede pasar de que el RSI me dé picos iguales y que acá los picos del precio estén más altos? ¿Es válida esa divergencia? Sí, es válida la divergencia. Siempre y cuando no sea más alto que ese pico. ¿Ok? Pero si es igual o por debajo, es una divergencia. Entonces nosotros ahí buscamos la divergencia. Dijimos que el precio llega a la zona operativa, buscar la divergencia. Encontramos la divergencia. Excelente, Jere. Vi la divergencia. ¿Me mando de cabeza? No. Porque la divergencia lo que te está mostrando es justamente un agotamiento del momentum o que se está empezando a dar una liquidación. Pero, ¿cómo puedo cerciorarme de que la liquidación se dio? Con el volumen de entrada. Esperen que quiero ver cuánto queda de clase porque me sonó el 9 minutos. Bien, estamos bien. El volumen de entrada. ¿Qué es el volumen de entrada? Porque nosotros en 1 minuto podemos ver que el precio llega a este punto. Podemos ver que tenemos una divergencia en lo que es el RSI, pero podemos ver que el volumen está así bajito. Bueno, Jere, pero el volumen de parada fue gigante. Significa que una gran cantidad de órdenes se ejecutaron en este punto. Ahora bien, si el precio llega y no hay volumen, ¿qué significaría? ¿Se están activando los stop loss? Fue pregunta. ¿Se están activando los stop loss? No. No, No se están activando los stop loss porque no está alcanzando las órdenes. El volumen es básicamente un indicador que te indica un cruce de transacciones en determinado, en este caso, no nivel de precio, porque eso es el volumen horizontal, pero el volumen vertical lo que te da en la vela. Básicamente mide la cantidad de transacciones. Por eso digo que no importa el color verde o rojo, porque es mentira. Porque si la vela es alcista, y esto cuando vayan a avanzar lo van a entender mejor, pero tal vez la vela es alcista, es verde, el volumen es verde,
pero no ganaron la demanda. No es porque hubo una gran cantidad de transacciones de compra. Capaz que todo lo contrario. Fueron todas transacciones de venta, pero al ser spoofing es una manipulación. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a esperar el volumen. Tenemos la divergencia, está moviendo todo, se está dando todo en todas las temporalidades. Y en un minuto todavía no nos da el volumen. ¿Mando la venta? No. Porque hay que esperar la activación de esas órdenes. Entonces, cuando una vela de un minuto empieza a generar un volumen alto y van a ver que va a empezar a subir el volumen, subir, y la vela va a empezar a subir, es decir, que va a haber una gran volatilidad justo en esa vela, puede ser en 2, en 3, varía, significa que se están activando esas órdenes y que se está manipulando el precio. Una vez que no hace volumen de entrada, podemos entrar. Ahí mandamos la orden de venta, esperamos los 200 pips y aseguramos. ¿Por qué? Porque puede hacer esto el precio. ¿Por qué asegurar? El precio puede llegar, dar volumen, generar el movimiento 300 pips, volver a liquidar y ahí irse con el movimiento. Y acá te da otro volumen de entrada. Entonces le entraste acá, te sacó en 0, le entraste acá y acá te fuiste con el movimiento. ¿Ok? Por eso es importante asegurar. ¿Cómo podemos complementar en 15 segundos? En un minuto, ¿viste el volumen de entrada? Y esto lo tienen que hacer en base al backtesting. No hay una fórmula mágica y tiene que ver qué les sirve. A mí no me sirve 15 segundos porque no me sale mejor en un minuto. Pero a veces capaz queda una y dos velas con volumen. No siempre es una vela. A veces puede ser una, dos, ¿ok? Una forma de implementar en 15 segundos es que cuando vos ves el volumen, esperas el cruce del MACD en 15 segundos, el cruce de las medias móviles. ¿Vas a entrar más tarde? Sí, vas a entrar tal vez 100 pips, 200 pips más tarde. Pero te da una confirmación más de que el precio va a empezar a caer. Vas a asegurar en B más tarde, ya tenés que empezar a jugar un poco más con la gestión, con el tema de asegurar en estructura, pero lo puedes complementar así. Igualmente, como les digo, la idea de esta clase es que quede grabada y que la puedan revisar cada vez que quieran entender por qué se dan las confirmaciones. Porque si bien ustedes tienen que buscar lo visual, que es ver la divergencia en el volumen de entrada, algo que a mí me sirvió muchísimo, que explicó Pablo Castellón una vez, es que más que, obviamente, entender las confirmaciones, pero más que concentrarte tanto en ver la confirmación, tenés que entender cuándo se dio la liquidación. Cuando vos entendiste cuándo se dio la liquidación y viste las confirmaciones, ahí le entras. ¿Ok? Tenés que entender la liquidación. Entonces, como les digo, el objetivo de la clase de hoy, por más de que sé que algunos no lo van a entender, no se asusten, como dijo Joa, porque vayan a estudiar las confirmaciones del pregrabado, conéctense los jueves en la sesión de las 7 de Marcelo Sosa, que explica las confirmaciones, las va a explicar de vuelta, hagan backtesting en la cuenta demo, pero vuelvan a esta clase. Anótense el día de hoy, vuelvan a esta clase para entender el por qué se da cada confirmación, para entender qué es lo que está sucediendo. Y cuando entiendan lo que está sucediendo en el momento, van a ser capaces de decidir correctamente y con mayores chances de meter una buena operativa, ya que van a entender si realmente hay una manipulación, si realmente está habiendo un movimiento del mercado significativo que puede llegar a dar un buen movimiento de giro de mercado, dependiendo de la temporalidad, pero van a poder entender mejor cuándo entrar y cuándo no. ¿Ok? No se vuelvan locos, es más simple de lo que parece, pero como les digo, es práctica. Práctica, práctica, práctica. Equivocarte, errarle. Hoy Scorpion creo que dijo en el grupo que cuando rompe la divergencia hay que tener en cuenta el volumen de parada del 70% para arriba, y ahí un poquito me mareé. No sé si fue eso lo que dijiste, Scorpion. Sí, porque no recuerdo quién pasó el ejemplo de que sí está dando la divergencia, dice en 15, pero estamos buscando nosotros vender, o sea, estamos buscando una sobrecompra, y él estaba viendo ahí, dentro del 50, o sea, estaba viendo la divergencia de abajo. O sea, no estaba viendo la divergencia de arriba, del 70% para arriba, de los picos, digamos. Está viendo la divergencia.
no del volumen, por debajo del 70 del R6. Exactamente. Ahora entendí, ahora entendí. Porque, ¿de qué me perdí? Puede Claro, pasar que, bueno, eso, el volumen de entrada tiene que ser por lo menos del 30% o más del volumen de parada. O sea, si el volumen de parada es así, el volumen de entrada tiene que ser por lo menos ahí. ¿Ok? Sí o sí. Igualmente la divergencia que dice Joa, o sea, lo que iba es que la persona esa estaba viendo una divergencia no en la sobrecompra o la sobreventa, Sí, sino dentro del RSI. eso. Funciona, o sea, yo sé que hay algunos que operan así. En realidad es más efectivo si esperás la sobrecompra. ¿Se puede ver la divergencia sin que esté sobrecomprado? Sí, se puede. Pero, por eso, ¿cómo saber si vale la pena meter o no? Y eso es porque entienden las liquidaciones. Capaz que no se está dando la divergencia tan sobrecomprado, pero al entender la liquidación, le puedes meter el trade igualmente. ¿Ok? Pero bueno, la clase va a terminar en menos de un minuto, que es mentira, porque siempre me termina 10 segundos, así que voy a aprovechar a saludar. Gracias a los que estuvieron conectados, fueron bastantes. No se vuelvan locos. Después Pablo sube la clase grabada para que la puedan volver a revisar. Estudien y nos vemos el miércoles. Gracias, Jere, por tu tiempo. Gracias, Fede. Saludos, gente. Gracias. Todos. Gracias a ustedes, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda al grupo, ¿ok? Se responde al toque. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao, gracias.